Para dar continuidad a esta tarde de inspiración, nuevamente volvemos a una visita internacional desde Colombia, María Camargo. Ella es profesional en mercadeo y publicidad con 20 años de experiencia en los sectores de mercadeo, de comunicación, de investigación, de planeación estratégica, de marketing digital. Actualmente trabaja en Radar CKG, think tank que se dedica a entender el consumo de los latinoamericanos, liderando su unidad de consultoría de negocios. Así que ni bien me confirme producción, estamos listos para poder recibir aquí en el escenario. ¿Listo? Con un fuerte aplauso recibimos a María Camargo, que también nos visita desde Colombia en esta tarde, así que bienvenida, María. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sé que ha sido un día, una tarde larga. Gracias por estar aquí. Como lo oyeron mi presentación, yo no vengo de agencia. Mi vida pasada fue de agencia, llevé 20 años en agencias y hoy en día trabajo en una consultora. Trabajo con una consultora llena de economistas. Y es un reto porque el economista y la marca no es que sean como la mejor relación que existe en el mundo, y yo soy un poco la traductora del economista al mundo del marketing. Y el tema de las marcas siempre ha sido como el desvelo de estos economistas que dicen, pero ¿cómo mido las marcas? ¿Dónde está el dinero de las marcas? ¿Cómo las marcas realmente están moviendo la economía? Y yo soy la traductora de todo lo que ustedes dicen. La gente de las marcas no lo entiende. Vengan y les ayudo a tener un discurso desde la economía para que realmente los marketeros puedan utilizar esta información. Y entonces llega esta invitación de la APA Fantástica y me dicen, ok, vamos a hablar de marca y de medición. Y digo, bueno, vamos a empezar a hablar sobre cosas que a mí me interesan, pero vamos a hablarlos de una manera diferente. Y lo primero es toda la discusión que tengo en la oficina de cuál es una marca que es realmente poderosa. Para ustedes, público de marcas, ¿cuál es su marca favorita? ¿No tienen marcas favoritas? Me preocupa. Siempre salen las mismas cuando hago esta pregunta. Hay que hacer algo en la vida. Casi nunca hay marcas locales, que es bien particular. Siempre pasa esto con el puntero. Siempre me pasa. No se me mueve. ¡Ay! Ya, muy bien, gracias. No hay una compañía que no quiera ser la marca favorita del mundo. Hay muy pocas compañías que entienden cómo medir, cómo ser la marca favorita. Si yo pregunto, usualmente salen Nike, sale Adidas. Pocas veces salen marcas locales, muy pocas. La mía no es local porque no soy de aquí, pero probablemente muchos de aquí podrían tener una marca favorita parecida a la mía. Toca que me ayuden a moverlo. Esta es mi marca favorita. Se llama la Selección Colombia de Fútbol. Si yo pudiera tatuarme una marca en un brazo, sería probablemente la foto de James, sin dudarlo. Amo esta marca y tiene unas particularidades, la razón por la cual la amo. Pero sobre todo, y no sé si a ustedes les pase, ¿ustedes se acuerdan cuándo fue que se enamoraron de una marca? Que dijeron, ese día Nike cambió mi vida. Difícil, ¿no? Ayúdame. Yo sí lo tengo claro. 1990, no vayan a hacer cuentas de cuántos años tengo, por favor. 19 de junio, martes, 3:45 de la tarde. En ese momento me enamoro de la Selección Colombia. Y les voy a mostrar por qué. Ahora voy a hacer algo que no sé qué voy a hacer.
Algo de contexto. Este es el gol que hace la selección Colombia, la selección de Argentina en el Mundial de Italia 90. Y es probablemente, 91, gracias señor. Y es probablemente el gol más importante de la historia del fútbol colombiano. Ustedes tienen mucha más historia que nosotros en fútbol, pero no sé si tanto corazón. Vamos a tener que discutirlo. ¿Qué pasaba en ese momento? En mi vida, yo era adolescente, muy adolescente, casi niña. Era martes, estaba muy desplanada y mi familia me dijo, ay, ¿será que puedes pasar un ratico con nosotros? Y fue como, ok, yo voy. ¿Qué pasaba en Colombia? Y es muy importante. El contexto colombiano era súper complicado. Teníamos un país secuestrado por el narcotráfico. La violencia era el pan de cada día, secuestros en todos lados, las bombas explotaban en las calles de Bogotá y de todo el país. Y entonces uno estaba encerrado en la casa, un poco asustado, con una perspectiva de futuro bien compleja. Y por el otro lado, ser colombiano era fatal. En los aeropuertos del mundo nos cogían en cada fila a mirar si teníamos drogas en las maletas. Solo se hablaba de la violencia que estaba pasando y a uno le daba pena decir que era colombiano, sin contar con que a uno siempre le preguntaban si tenía droga para compartir cuando uno llegaba a otro país. Pero además la selección no tenía una buena historia. Ustedes habían ido muchas más veces a un mundial. Nosotros habíamos ido una. No habíamos llegado ni octavos. Había habido 2 partidos anteriores a este de Alemania, en el cual uno le habíamos empatado, que era contra Yugoslavia, creo, y el otro le habíamos ganado, que era como con Arabia. Pero además Alemania era el subcampeón mundial del mundial pasado. Íbamos a perder, no había nada que hacer. Y este gol nos da el empate para seguir a la siguiente ronda. Las calles en Colombia estaban enloquecidas. Mi familia saltaba por las mesas del comedor, que yo era como, Dios mío, nos enloquecimos. Y lo que hace es que la selección nos dio, en un momento en donde todo estaba perdido, donde ser colombiano era fatal, una razón para sentir orgullo. Una razón para decir, vale la pena ser colombiano, e inclusive un momento en el cual nosotros que veíamos que no había posibilidad de tener una perspectiva positiva de país, la encontrábamos. Y es en ese momento que yo digo, Dios mío, lo mío es el fútbol. Y entonces, ¿qué hicimos? Salir a celebrar. Y esto puede parecer muy normal, pero en Colombia salir a celebrar en ese momento era muy complejo porque en cualquier momento podía explotar una bomba. E igual todo el país salió. La historia es súper bonita. ¿Y esto qué diablos tiene que ver con branding y con performance? Básicamente porque la selección Colombia, como dije inicialmente, es una marca. Y el gran reto de las marcas es encontrar su lugar. Por un lado, en la vida de las personas, ser relevante para las personas de acuerdo a todo su entorno, pero en el momento de la historia, la pertinencia del espíritu de los tiempos de la marca es súper importante, y esto solo se logra cuando ustedes logran identificar cuáles son las variables alrededor del contexto y de la vida de las personas para entender dónde están. Entonces, es importante que las marcas encuentren ese lugar, lo entiendan, lo alimenten, lo monitoreen y lo ajusten, porque un statement de marca que funciona hoy puede que no tenga el mismo significado en 6 meses hoy en día. Y es muy importante estar todo el tiempo monitoreando qué significa la marca para las personas. Y esta es una pregunta que, sobre todo en el mundo digital, se hacen los clientes, y es, ¿y por qué voy a invertir en marca? Si a mí me miden es por ventas. Y pasado mañana tengo que decir, claro, esta inversión subió la rentabilidad en un tanto %. Pues las cifras son claras, personas como Eduardo saben mucho más de esto, pero el rate conversion, cuando tú inviertes en marca, cuando tienes una awareness, usualmente se duplica a cuando no construyes marca. Pero además el retorno de la inversión de publicidad usualmente se multiplica cuando construyes. Entonces tienes una conversión más rápida y por ende
la contribución acaba siendo mayor, por ende es una mejor inversión. Y piénsenlo de esta manera. Si ustedes salen con alguien y nos han hablado mucho de esa persona y de lo maravillosa que es, y nos han hecho todo un ecosistema de beneficios de esa persona, y nos la presentan y salimos y hay un engagement, va a ser un proceso mucho más rápido que si nunca habías hablado de esa persona. Es como si uno sale con Brad Pitt. Si sale uno con Brad Pitt, uno ya tiene unas expectativas bien altas sobre el performance de Brad Pitt. Pasa lo mismo con las marcas. Si ya tienes un imaginario de marca poderoso, en el momento en que tengas la necesidad de consumir esa categoría, esa va a ser la marca que va a llevar tu cabeza. Por eso es muy útil invertir en marca. Y esta es la pregunta probablemente para la que me llamaron, y es: ¿cómo encontrar este lugar en el mundo? Lo primero es, hay que entender. En la marca hay que invertir en construirla, pero lo primero es invertir en entender cuál es el lugar que debe tener la marca para las personas. Con 3 cosas: entender el contexto, y las variables del contexto son múltiples. Entender cuál es la percepción de la economía de la gente es importante. ¿Cómo está impactando la política? Ustedes no tienen tanto ese problema como nosotros. A nosotros la política nos impacta un montón en percepción. Pero es cómo está impactando esas variables para la decisión de la toma de consumo. El Zeitgeist, que es el espíritu de los tiempos, y es todos los tiempos tienen un espíritu. Las marcas hace 20 años podían poner mujeres súper delgadas, insinuantes, y hoy en día hay ciertas culturas que dicen: vamos a cancelar esta marca porque está teniendo una posición machista frente a cualquier cosa. Entonces, el espíritu de los tiempos es muy importante. Y la psicografía, ya no podemos segmentar desde la demografía. Hablar de hombres nacidos en el 1948, que crece en Inglaterra, se casó 2 veces, vive en un castillo y es rico y famoso, y son 2 personas completamente diferentes. Al príncipe Carlos hay que hablarle de una cosa, y a Ozzy Osbourne hay que hablarle de otra. Así sean el mismo perfil demográfico. Cada vez más las marcas deben ser exigentes en entender la psicografía de sus audiencias para poder ser eficientes en la manera en cómo se relacionan con ellas. ¿Y para qué? Debemos encontrar un rol significativo, algo que signifique algo poderoso para las personas, no solamente una oferta funcional, no solamente precio y promoción. Tenemos que encontrar algo que vaya más allá. Y obviamente pues construir una estrategia para poder conquistar ese territorio. ¿Cómo? Primero, pues lo básico. La gente tiene que tener conciencia de que existimos como marca. Debemos despertar el interés en conocer lo que ofrecemos, y no solamente desde la función de producto, es de todas esas variables que realmente despiertan la atención de las personas. Entender qué ofrecemos. Muchas veces la gente no sabe usar nuestro producto de manera eficiente para lograr el beneficio que realmente necesitan tener. Hay que enseñarles cómo funciona y cómo pueden llegar a tener un uso óptimo de él. Mostrar beneficios acorde a sus necesidades. Dejemos de pensar desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista del cliente. Es cuál es la necesidad real que estamos satisfaciendo en la vida de los consumidores. Ser pertinente, y era lo que hablábamos del espíritu de los tiempos, hablar desde el tono y los beneficios que son relevantes en la cultura. Ser conveniente en términos de costo y de conseguir este producto en donde para las personas sea fácil adquirirlo. Ser coherente entre el hacer, el pensar y el decir, porque cada vez más las personas están castigando a las marcas que no trabajan con coherencia. Y el último es la sorpresa. Si la gente no se sorprende con lo que ofrecemos, nunca lo va a recomendar. Y entonces necesitamos impactar a la gente con cosas realmente sorprendentes. ¿Y en qué orden? Entonces ahí pensamos en los funnels y todas esas cosas fantásticas dentro de todo el mundo digital. En mi opinión, esto es todo el tiempo, en todo lado, a toda hora. Ya no hay una temporalidad clara de no, esto hacemos una línea de comunicación en 6 meses. Esto todo funciona ya. Y no es nuevo, en mi opinión, porque volviendo al fútbol, esto era yo con la selección Colombia antes del partido.
yo tenía conciencia de que estos señores jugaban fútbol y era fácil acceder a él. La publicidad, la televisión era gratuita, entonces uno podía acceder a los partidos. Esto es 3:40 de la tarde. A las 3:50 esto pasa. Empieza a ser interesante, es relevante para el momento histórico en el que estaba viviendo y era pertinente, siguió siendo conveniente, era coherente con lo que estaba proponiendo la selección, que yo no lo había visto, pero efectivamente hizo match. Fue absolutamente sorprendente. Y entonces empieza a ver cosas muy importantes. ¿Qué pasa? No había entendimiento. Yo no entendía qué era el fútbol. Yo sabía que la gente gritaba y se emocionaba y bebíamos cerveza y era emocionante, pero yo no entendía de qué se trataba el fútbol. Y entonces uno empieza a ver que hay un crecimiento que es interesante con el tiempo, porque desde el 91 hasta hoy la vida es distinta. Y entonces vamos a hacer un análisis muy rápido de qué pasa con una marca, con la selección. El producto son los partidos de televisión para entrar en un consumo de algo y la audiencia soy yo. Este es el mapa de todos los hechos que han pasado con la Selección Colombia desde el 90 hasta este año. No vamos a hablar del 5-0 de Argentina porque hay gente que se va a poner muy brava, pero probablemente es de las cosas que seguimos repitiendo en mi país, que es terrible. Entonces, conciencia. Mi conciencia empieza en Alemania, básicamente, y tiene unos picos que yo me olvido de la selección por momentos, sobre todo en ciertos momentos de mi historia, pero puedo decir que desde el 2000 la selección existe en mi vida sin parar. Interés ha tenido también picos en donde, como ven, también desde el 2000 no baja, pero probablemente en los momentos en donde gana la selección mi interés ha aumentado antes del 2000. Entendimiento es una constante. En el 90 no sabía nada fuera de que había que gritar. Hoy en día me puedo sentar con mis amigos a hablar de fútbol sin problema. Llevo muchos años en mi vida viendo partidos de fútbol. Relevancia. Todo iba muy bien. ¿Y qué pasa? O sea, pasa una cantidad de cosas, pero en el 2009 baja. ¿Qué creen que pasó? ¿Ah? No. Tuve una hija y el fútbol se fue para la mierda. Yo no dormía, yo no podía, o sea, no tenía sino ojos para mi hija, pero miren lo importante, yo dejé de consumir fútbol, no dejé de consumir fútbol tanto, pero de todas maneras la relevancia bajó porque había una cosa que era más importante para mí que el fútbol. La pertinencia, digamos que baja en esa época y vuelve a subir, sobre todo cuando vuelven las eliminatorias y cuando no pasamos a Qatar, yo cancelo la selección por unos días porque sufrí un montón y la niego. La conveniencia, que es bien interesante, y es, uno ve que hay una línea y baja en el 2018. En ese momento, los partidos de la selección los dejaron de pasar por televisión pública y tocaba pagar. Y entonces yo no podía acceder con tanta eficiencia a los partidos. En coherencia, digamos que había una promesa de valor muy alta al principio y era todo este orgullo, y después como que ya no había esa misma efervescencia en el orgullo hasta después de Brasil, que es un poco toda el refresh que tuvo la selección con James y sus amigos, y eso hizo que la selección volviera a tener esa fuerza que tiene para nosotros hoy en día. Y la sorpresa, pues creo que nada supera a Alemania, pero sobre todo el 5-0 a Argentina. Argentina era el campeón mundial y haberle ganado a Argentina para mí no tuvo nada comparable en la historia. Y esta es la curva de consumo. Acuérdense que eran los partidos de televisión, donde empieza muy alto, después baja con mi maternidad, y después de que mi hija empieza a tener una vida solita, yo empiezo a volver a tener fútbol y mi vida vuelve a ser fantástica. No, mentira, siempre ha sido fantástica con toda mi hija. En donde sí ven que es muy interesante es como cuando yo entiendo muy bien el fútbol, cuando
la selección tiene una coherencia frente a la oferta de valor y me sigue manteniendo sorprendida, yo llego a una curva de consumo alta. Yo tengo una madurez frente al consumo de los programas de fútbol de la selección. Y esto es importante porque cuando entendemos cuáles son las variables de marca que están impactando el consumo, empiezo a ser más eficiente en cómo mido. Entiendo qué medir. No hay que medirlo todo el tiempo. Hay que entender que la gente tiene que tener unos impactos positivos todo el tiempo para poder llegar a entender cuáles son realmente las variables que están impactando el consumo del producto. ¿Cuáles son los aprendizajes de todo esto desde el fútbol? Este es el filósofo Francisco Maturana, el segundo técnico más importante de la Selección Colombia, después del señor Lorenzo, pero es el filósofo del fútbol. Uno, se juega como se vive. Las marcas pueden jugar en un terreno prolífico si entienden la vida de las personas. Si no entendemos esas variables que no necesariamente están atadas a la categoría, como tener un hijo en fútbol, que uno podría decir que no tiene nada que ver, uno tiene que entender a la gente en sus 360 grados de la vida. Perder es ganar un poco, y esto lo dijo el señor Maturana en los 90 y ahora lo dicen las startups todo el tiempo. Si no te arriesgas y no aprendes, no ganas. Y esto es fundamental para cualquier marca, hay que arriesgarse. Los partidos no se ganan solo en la cancha, también en la mente y en el corazón. Las marcas no ganan en el lineal, ganan en el corazón y en la cabeza de las personas. Y si no entendemos cómo enganchar desde ahí, nunca vamos a poder generar realmente competitividad y nos va a tocar seguir trabajando por ganarnos mercado a partir de promociones. La cultura del atajo termina por pasarnos la cuenta de cobro. Atajar, hacer un atajo de la construcción de marca no es útil. La cuenta de cobro no las pasa el CAC y va a ser mucho más caro encontrar nuevos clientes si nos pasamos por encima la construcción de marca. Y a veces el mejor equipo no es el que gana, sino el que entiende el juego. La marca tiene que entender en qué terreno juega, cuáles son sus competidores y la gente en realidad dónde se deja meter goles. Porque si no metemos los goles nosotros, los mete la competencia y ahí es cuando perdemos. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna consultita, pregunta? Me alzaron la mano, así que por favor pido Pregunta. producción. Muy bien. ¿Cómo se compadece todo este proceso, los resultados que se tienen que... O sea, reformulo la pregunta, ya que trabajas con economistas, la relación de esto con los resultados de los balances. La marca tiene un valor. No, independientemente de eso, pero a las presiones y a las diferentes tendencias que pueden haber en años buenos, años malos, ya que hablaste de momentos también de la eliminación de Colombia, antes de eso, no sé, hubieron Sí. como cosas que Pues también mira, me hicieron caer tu atención. Desde medición de consumo te puedo decir que las marcas que menos sufrieron en la pandemia fueron las marcas que tenían un posicionamiento fuerte y un top of heart alto en Colombia. Eso lo medimos nosotros desde hace 15 años. Los momentos más duros son más fáciles cuando está en el corazón de la gente la marca, porque no la abandona. Entonces te diría, en términos de números, invertir en marca es la mejor inversión, sobre todo para impactar momentos difíciles. ¿Quedó claro? ¿Alguien más? Listo, muchas gracias. Gracias, María. Fuerte los aplausos para María Camargo.